tardes. El día de hoy hablaremos un poco de la psicopatía. Empezaré por decir que la psicopatía, pues claramente es un trastorno antisocial de la personalidad. Las personas que padecen este trastorno se les llaman psicópatas. La palabra psicópata proviene del griego, que significa el que tiene un padecer mental. Esta palabra tiene dos léxicos, el cual de los primeros es psique, que significa actividad o alma, y el segundo patos, que significa expresión o sentimiento. El término psicópata fue empleado de manera firme en el siglo XIX, en 1941, por el doctor Herbert Cleckley, un gran doctrinante pues en la materia de la psicopatía. Sin embargo, este término ya había sido utilizado en la época antigua, en Babilonia, por Platón en su Politeia o Constitución, que posteriormente fue llamada así por su discípulo Aristóteles, en el cual nos evidencia el psicópata en la figura del tirano, el cual da unos rasgos de un hombre que siempre está siendo una persona simpática, prometedora, que le promete al pobre tierras y generará impuestos, el cual intentará exterminar ya sean amigos o enemigos que estén en contra de su máximo poder, evidenciando así pues en la sociedad actual como gobernantes como los nuestros pues tienen este papel muy claro y que parecen ser, como Platón nos lo decían, unos psicópatas, unas personas un poco fuera de las conductas normales. La psicopatía eh, como trastorno de la personalidad tiene unas características que son generales. No me iré a hacer énfasis en ellas porque posteriormente vendrán mis compañeros y tratarán un poco más, haciendo un poco más de alusión a todo este tema. Pero hay unas características que son generales en ellos, las cuales son en el área emocional, por ejemplo, que son seres que son personas muy simpáticas, que tienen un gran poder de convencimiento, un discurso muy persuasivo y que hacen todo para conseguir sus fines. La segunda es que presentan un gran nivel de autoestima, siendo esas personalidades también muy narcisistas. También otro rasgo importante general es que son personas irresponsables, que no son con un sentido de pertenencia muy elevado, como digamos el común de las personas, y tienen un rasgo que quizás es el más característico y el más importante de todos, y es que no tienen una preocupación por las consecuencias de sus actos y las consecuencias que ellos puedan traer para sus semejantes y para sí mismos. Eh, Pese a esto, también hay una serie de mitificaciones y exageraciones populares en las cuales hasta grandes personas que son estudiadas en la materia lo han malinterpretado, lo mismo en prensa y en cine, donde nos hacen ver a este tipo de personalidades como seres que son violentos y que son personas siempre agresivas. Esto es una mentira porque la criminalidad no siempre es el sustento de un psicópata. Hay psicópatas que viven en la vida civil, cotidiana, común y corriente y que sin embargo padecen este trastorno. Esto no quiere decir que algunos psicópatas no sean violentos. Claro que los hay psicópatas que son muy violentos, son muy impulsivos, que son personas muy ansiosas, pero no se puede generalizar en que todos sean igual. Ya con esto termino la introducción del tema de la psicopatía, haciendo un poco un análisis etimológico y histórico, y posteriormente mis compañeros serán más enfáticos en el tema de, de los psicópatas. Muchas gracias. A continuación, le daré continuidad al tema de psicópatas
hablando acerca de los autores que plantean por primera vez este término. Empezamos con Herbert Milton Cleckley, psiquiatra estadounidense, quien revolucionó sus estudios en su área y especialmente profundizó y adelantó estudios en psicopatía. Vivió entre los años 1903 y 1984, es decir, vivió 81 años. Su obra principal, The Mask of Sanity, traducida al español, La Máscara de la Cordura, fue llamado el padre de la psicopatía. Los criterios diagnósticos de la psicopatía, según Cleckley, son los siguientes. A partir de las observaciones realizadas con sus propios pacientes, Cleckley propuso la hipótesis de que los psicópatas padecen de una deficiencia básica emocional que les impiden experimentar la vida al mismo nivel que las demás personas. Por lo tanto, se trata de personas que presentan ciertas dificultades a la hora de aceptar o integrarse a las normas sociales. Ajuste positivo. Cleckley describió al psicópata como un individuo carismático, sincero y agradable durante la mayor parte del tiempo. Suele además dar la impresión de ser una persona con una inteligencia superior, con un perfecto razonamiento y altas habilidades. Comprenden, entienden y discuten con tal lógica las normas sociales, además de la relación acción-consecuencia de sus acciones. Asimismo, este autor postuló que en situaciones en las que una persona debería sentir nerviosismo, tensión o estrés, los psicópatas permanecen calmados y sin sintomatología ansiosa. La psicopatía era un factor protector ante las ideas e intentos de suicidio. Desviación conductual crónica. Ante sus actos frecuentemente dañinos, tanto en sus familias y personas allegadas como para ellos mismos, estos pacientes respondían mintiendo. A continuación hablaré sobre Robert Hart. Es un doctor en psicología y profesor de la Universidad de British Columbia de Canadá. Uno de sus libros más destacados fue Sin Conciencia. Hart sostiene que los psicópatas no nacen, no se hacen. Un trabajo escalofriante que nos abre los ojos. A la mayoría de la gente le atrae y a la vez repele las imágenes de asesinos fríos y sin conciencia que pueblan películas, programas de televisión y titulares de prensa, con su flagrante violación de las normas sociales. Los asesinos en serie se hallan entre los ejemplos más espectaculares del universo de la psicopatía. Los individuos que poseen este trastorno de la personalidad se dan cuenta de las consecuencias de sus actos y conocen la diferencia entre el bien y el mal, pero son personas carentes de remordimiento e incapaces de preocuparse por los sentimientos de los demás. Quizás lo más espeluznante sea que muchas veces para sus víctimas son sujetos completamente normales. ¿Están los psicópatas locos o son simplemente malvados? ¿Cómo podemos reconocerlos? ¿Cómo podemos protegernos de ellos? Este libro de Hart proporciona respuestas a estas y otras preguntas mediante información contrastada e interpretaciones sumamente esclarecedoras. A continuación les hablaré de la seducción. Es la base que permite el acto psicopático y se produce mediante una transferencia bidireccional donde la respuesta del psicópata encuentra eco en las apetencias del otro. Dado que una característica fundamental de la personalidad psicopática es la habilidad de captar las necesidades del otro. Este mecanismo se articula cuando el psicópata convence al otro de que él es el infinitamente necesario para suplir necesidades irracionales que éste no puede detallar. En la seducción, el psicópata necesita que el otro esté de acuerdo, para lo cual usa la persuasión y el encanto, por lo que es bidireccional. Hay un consentimiento por parte de la otra persona, a diferencia de lo que ocurre en las relaciones tangenciales, donde el psicópata actúa unidireccionalmente mediante la violencia, que constituye una agresión desde una posición de poder. Aquella bidireccionalidad podría ser debida a que la mayoría de psicópatas son conscientes de las consecuencias judiciales de sus actos. Muchas gracias. En conclusión,
La conformación de rasgos de personalidad desajustados que constituyen el trastorno psicopático de la personalidad predisponen al sujeto que lo padece a la colisión con el ordenamiento jurídico y la normatividad social. Por esa inclinación a la consecución de sus propios intereses, desprecia los derechos y libertades de los demás. Las características de la conducta criminal en el delincuente psicopático son la intensidad de la acción violenta, elevado nivel de reincidencia y alta resistencia al cambio, lo que lo convierten en un reto para este ámbito científico, además de ser un problema de política criminal del primer orden para cualquier país. La actividad interpersonal del psicópata se caracteriza por dos aspectos fundamentales: establecimiento de relaciones de poder y control sobre los demás, y por dirigirse a la consecución de sus propios objetivos, valiéndose de su virtuosidad en el manejo del engaño y de su desinhibición en la expresión de la coacción, la amenaza o la violencia física. En sí, no existe evidencia real sobre las posibles causas del trastorno de la personalidad antisocial. Sin embargo, se cree que factores genéticos y ambientales, como el maltrato infantil o el abuso infantil, contribuyen a su desarrollo. Las personas de padres antisociales o alcohólicos corren mayor riesgo. Las prisiones contribuyen en muchos casos al desarrollo de esta afección en las personas. Las personas que tienden por costumbre a maltratar a los animales durante la infancia suelen ser y estar ligadas al desarrollo de este tipo de personalidades antisociales.